Revisaremos el tema de diabetes gestacional, que es una de las principales complicaciones del embarazo. Esta tiene implicaciones adversas sobre la salud materna después del parto y se ha observado que después de 5 a 10 años de la gestación, aproximadamente el 50% de las mujeres que cursan con diabetes mellitus gestacional desarrollarán síndrome metabólico, que es un precursor de la diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. La diabetes mellitus gestacional se va a definir como una intolerancia a la glucosa de diversa gravedad que va a tener su inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. De acuerdo a las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, en el 2017, esta afecta al 14% de los embarazos de todo el mundo, representando aproximadamente 18 millones de nacimientos al año. Esta diabetes se va a desarrollar cuando hay una secreción de insulina insuficiente que no logra superar la resistencia fisiológica a la insulina durante el embarazo. Hay factores de riesgo que van a contribuir, como son la edad materna avanzada, el sobrepeso, la obesidad, la dieta occidentalizada, el origen étnico, el entorno intrauterino, la hipertensión, antecedentes familiares de diabetes mellitus gestacional o diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes personales como son el síndrome de ovarios poliquísticos que son directamente o asociados indirectamente con la función alterada de las células beta o la sensibilidad a la insulina. Entonces, la diabetes mellitus gestacional puede representar un desenmascaramiento transitorio de alteraciones metabólicas latentes preexistentes. La Asociación Americana de Diabetes clasifica formalmente a la diabetes mellitus gestacional como la diabetes diagnosticada por primera vez en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no es claramente ni una diabetes tipo 1 y tampoco una diabetes tipo 2 preexistente. Para poder entender la fisiopatología de esta enfermedad, debemos entender cómo se lleva a cabo el desarrollo de un embarazo saludable. Sabemos que el cuerpo de la madre va a sufrir una serie de cambios fisiológicos para satisfacer las demandas del feto en crecimiento. Estas van a incluir adaptaciones en diferentes sistemas, como es a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hematológico, respiratorio y metabólico. Una adaptación de la adaptación metabólica importante que tiene que ver es la sensibilidad a la insulina. Durante el transcurso de la gestación, la sensibilidad a la insulina cambia según los requisitos del embarazo. Durante el inicio de la gestación, en el primer trimestre del embarazo, la sensibilidad a la insulina aumenta, lo que va a promover la captación de glucosa en los depósitos adiposos en preparación para las demandas de energía durante el embarazo. Sin embargo, a medida que aumenta el embarazo, va a haber una serie de incremento de hormonas locales y placentarias, que estas incluyen el estrógeno, la progesterona, la leptina, el cortisol, el lactógeno placentario y la hormona de crecimiento placentaria. Juntas me van a promover un estado de resistencia a la insulina y como resultado la glucosa en sangre se va a elevar ligeramente y esta glucosa se va a transportar fácilmente a través de la placenta para impulsar el crecimiento del feto. Esto nos va a generar un estado leve de resistencia a la insulina que me va a promover la producción endógena de glucosa y la descomposición de las reservas de grasa, lo que resulta en un aumento adicional de las concentraciones de glucosa y de ácidos grasos libres. Y entonces vamos a ver que va a haber un mecanismo compensador para mantener la homeostasis de la glucosa, que incluye la hipertrofia e hiperplasia de las células beta pancreáticas, así como un aumento de la secreción de insulina estimulada por glucosa. Entonces vamos a revisar también los diferentes factores de riesgo que van a contribuir al desarrollo de la diabetes gestacional. Entonces vamos a ver que hay diferentes factores de riesgo, como son el sobrepeso, la obesidad,
el aumento de peso durante el embarazo, de forma excesiva, una dieta occidentalizada, la etnia, polimorfismos genéticos, edad materna avanzada, entorno intrauterino bajo, o alto peso al nacer, antecedentes familiares y personales de diabetes mellitus, gestacional o diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades que tienen que ver también con la resistencia a la insulina, como es el síndrome de ovarios poliquísticos. Todos estos factores de riesgo se asocian ya sea de forma directa o indirectamente con la función de las células beta, que tiene que ver también con la sensibilidad a la insulina. Entonces sabemos perfectamente que la obesidad, el sobrepeso están intrínsecamente relacionados con la ingesta prolongada y excesiva de calorías que va a, digamos que alterar la producción de insulina de las células beta. Así también las vías de señalización de la insulina. También tiene mucho que ver en cuanto a la composición de la dieta. Por ejemplo, las dietas ricas en grasas saturadas o los azúcares refinados y carnes rojas procesadas se van a asociar constantemente a un mayor riesgo de diabetes gestacional en comparación a las dietas ricas en fibra, pues donde hay micronutrientes y grasas poliinsaturadas se asocian con un menor riesgo, o una disminución en su riesgo. Bueno, esta disminución que se presenta de la sensibilidad a la insulina en el segundo o tercer trimestre del embarazo, conforme este va avanzando, va a estar mediada por esta elevación de las hormonas, y entonces también nos va a generar una serie de alteraciones de los componentes de las cascadas de señalización de la insulina periférica, y también va a activar varios mecanismos que mejoren la función de las células beta. Entonces vamos a ver que estas alteraciones pues van a tener como consecuencia una expresión alterada, y también la fosforilación de reguladores de la señalización de la insulina. Entre ellos se incluye ¿cómo se llama? Sustrato de receptor de insulina tipo 1, también es el fosfatidilinositol 3 quinasa y los transportadores de glucosa como el GLUT4. Y va a haber una expresión reducida del receptor activador, proliferador de peroxisomas, y también se ha descrito un aumento en la expresión de la glicoproteína de la membrana PC1 durante y después del embarazo, y esto pues nos va a exacerbar la disfunción de las células beta. Conforme va avanzando el embarazo, observamos que en la segunda mitad de la gestación aumentan estas hormonas contrarreguladoras, y estos son las que van a tener un efecto diabetogénico, y esto nos va a condicionar lo que les expliqué de forma amplia: disminución de la utilización de la glucosa, aumento de resistencia a la insulina, disminución de las reservas hepáticas de glucógeno y un aumento en la producción de glucosa hepática, que nos va a llevar a una degradación placentaria y renal de la insulina. La placenta contribuye a la resistencia a la insulina durante el embarazo a través de su secreción de hormonas y citocinas. Sabemos que también cómo funciona como barrera entre los entornos materno y fetal. La placenta va a estar expuesta a la hiperglucemia y a sus consecuencias durante la diabetes gestacional, y esto nos puede contribuir en las alteraciones en el transporte de la glucosa, aminoácidos y lípidos a través de la placenta. En relación a la glucosa, debemos de recordar que es la principal fuente de energía para el feto y la placenta, y por lo tanto debe estar disponible en todo momento, y es por esta razón por la cual la insulina no es necesaria para el transporte placentario de glucosa. Sin embargo, el transporte de glucosa se va a producir a través de los transportadores de glucosa tipo 1 mediante difusión independientemente. Sí, también debemos de considerar que la placenta
va a expresar el receptor de insulina y la señalización de la insulina puede influir en el metabolismo placentario de la glucosa. Esta receptividad de la placenta a la captación de glucosa es muy importante, sobre todo de forma particular va a ser sensible a la hiperglucemia materna y esto va a contribuir directamente a un mayor crecimiento fetal y por lo tanto a la macrosomía. En relación al metabolismo de las proteínas, el transporte de los aminoácidos a través de la placenta también va a ser determinante en el crecimiento fetal. Observamos que en la diabetes mellitus gestacional vamos a encontrar eh, citocinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Y entonces el transporte de los aminoácidos alterado también va a ser un mecanismo por el cual la ingesta excesiva de proteínas va a jugar un papel muy importante en la diabetes gestacional. En relación a los lípidos, bueno, vamos a ver que la diabetes gestacional eh, se describe como una enfermedad asociada a hiperglucemia y esta diabetes pues se presenta principalmente cuando hay obesidad, provocando mayores alteraciones, sobre todo a nivel de los lípidos, y los cuales pues prácticamente se van a ver incrementados. Por lo tanto, se ha observado que hay alteraciones en la expresión génica placentaria en la diabetes mellitus gestacional que se va a producir a nivel de la vía de los lípidos, esto en un gran porcentaje en comparación con las vías de la glucosa, que son mucho menores. Entonces vamos a ver que aquí va a haber una activación preferencial de los genes de lípidos placentarios que también se va a asociar a diabetes mellitus gestacional en comparación a otro tipo de diabetes. También vamos a encontrar que hay otras alteraciones en el transporte placentario que se ha observado y que entre ellos se menciona que va a haber hipermetilación del ADN global de la placenta y esto pues también nos va a contribuir a al desarrollo de esta enfermedad. En esta diapositiva se muestran los principales mecanismos potenciales que están detrás del desarrollo de la diabetes gestacional y entonces vamos a mencionar dependiendo del área las alteraciones a nivel cerebral, aumento del apetito, disminución del consumo de energía, a nivel del tejido adiposo, que va a contribuir directamente en la resistencia a la insulina, un aumento de la leptina, disminución de la adiponectina, aumento de la lipólisis y el aumento de la liberación de ácidos grasos libres, aumento de los macrófagos, de citocinas proinflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interferón gamma, interleucina 1, interleucina 6, aumento de la lipotoxicidad. A nivel muscular también va a haber un incremento de la resistencia a la insulina. Va a haber una disminución de la función mitocondrial y va a haber aumento de las especies reactivas de oxígeno. A nivel hepático también va a haber una resistencia a la insulina, aumento de la gluconeogénesis y también un aumento de las especies reactivas de oxígeno. A nivel intestinal, pues vamos a tener alteración de la microbiota intestinal a nivel de la placenta. Va a contribuir también a la resistencia a la insulina por el aumento de las citocinas proinflamatorias, aumento de la leptina placentaria, aumento del transporte placentario y aumento de la hormona de crecimiento fetal. Y también aumento de los linfocitos T. Y a nivel del páncreas, pues se presenta una disfunción de las células beta. En la segunda mitad del embarazo, la tolerancia a la glucosa materna va a empeorar progresivamente a causa de la creciente producción de diferentes hormonas con efecto hiperglucemiante y antiinsulínico. El efecto diabetogénico del embarazo se relaciona principalmente con la acción del lactógeno de la placenta humana. Esta hormona
proteica de origen placentario va a modificar el equilibrio glucometabólico. Esta hormona y en conjunto con la insulinasa placentaria van a producir una condición fisiológica de resistencia a la insulina con la consiguiente hiperinsulinemia que me va a garantizar la homeostasis materna y que en aquellas mujeres con déficit latente o manifiesto de la actividad de las células beta del páncreas va a desencadenar intolerancia a la glucosa. También sabemos que el cortisol y el lactógeno placentario, que son diabetogénicas, van a alcanzar su máximo efecto en la semana 26. La progesterona, que es también otra hormona antiinsulínica, va a ejercer su efecto máximo en la semana 32. Por lo anterior, pues debemos considerar que el periodo entre las semanas gestacionales, tanto 26 y 32, son las trascendentales desde el punto de vista metabólico. Identificar a las mujeres susceptibles de desarrollar diabetes mellitus gestacional es importante para prevenir la morbilidad perinatal y también para mejorar los resultados a largo plazo de madre e hijo. Entonces se han clasificado las categorías de riesgo y se considera como bajo riesgo aquellas mujeres que tengan menor de 25 años, que pertenezcan a un grupo étnico racial de bajo riesgo, que no tenga antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, el peso pregestacional y ganancia ponderal durante el embarazo que sea normal y que no haya antecedentes de complicaciones obstétricas y tampoco alteraciones de la glucemia. Entonces, en este caso, no va a requerir escrutinio. Se consideran de alto riesgo aquellas que tengan obesidad, carga genética para diabetes mellitus en familiares de primer grado, historia de intolerancia a los carbohidratos, productos macrosómicos, glucosuria actual y pertenencia a población de alto riesgo. Con la presencia de estos factores, se debe de realizar un tamizaje en aquellas mujeres embarazadas a cualquier edad gestacional. Y esta, bueno, va a consistir en la administración de 50 gramos de glucosa con medición de la glucosa a la hora. Esta se conoce como la prueba de Sullivan. Es cómo se va a interpretar. Si tomo o me dan mi carga de glucosa de 50 gramos y mido a la hora la glucosa y sale menor de 140, se va a considerar normal. Pero si tiene mayor de 200, se va a considerar ya como tal diabetes gestacional. Pero si tiene un reporte en 140, 199, vamos a tener que realizar una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos y se va a tomar la glucosa en ayuno a la hora y a las 2 horas después de la carga. Y si este valor sale por arriba de 92 a la hora, por arriba de 180 y a las 2 horas de 153, con un solo valor que esté alterado, lo vamos a considerar como diabetes gestacional. Por eso es muy importante tomar en cuenta a aquellas pacientes que tengan alto riesgo para hacerles este tamizaje en el momento que se presenten a la consulta. En resumen, a todas las mujeres entre 24 y 28 semanas de gestación se les debe realizar tamizaje con factores de riesgo elevado. El tamizaje debe ofrecerse a cualquier edad gestacional. Si el resultado del tamizaje es negativo en pacientes con factores de riesgo elevado, se debe de repetir entre las 24 y 28 semanas. ¿Sí? Entonces le damos dextrosa 50 gramos, le medimos a la hora la glucosa, si sale menor de 140 es normal, si está entre 140 y 199 hay que realizar curva de tolerancia a la glucosa, ya no de 100 gramos, sino de 75 gramos, y se le va a determinar la glucosa en ayuno a la hora y 2 horas después de la carga, y si sale un valor alterado en relación al ayuno a la hora o las 2 horas, se va a considerar como diabetes gestacional. Si le damos la carga y me reporta una glucosa mayor de 200, pues vamos a considerarla como diabetes gestacional. Aquí les muestro el umbral de valores para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional o diabetes en el embarazo.
De acuerdo a la Asociación Internacional de Diabetes de las Comisiones de Estudio del Embarazo, bueno, utiliza dextrosa 75 gramos y se van a hacer determinaciones basales a la hora y a las 2 horas. Entonces podemos observar que la glucosa en ayuna, pues el límite es 92, 1 hora postcarga 180 y 2 horas postcarga 153. Cuando se tiene un valor alterado se va a considerar como diabetes gestacional. En este cuadro se observa los diferentes criterios que se han utilizado. Previamente se utilizaba el de 2 pasos, en el cual consistía realizar un tamizaje con al otorgarle a la paciente 50 gramos de glucosa, se le tomaba la determinación de la glicemia después de 1 hora, y si tenía un valor mayor o igual a 140 se realizaba, y también si tenía factores de riesgo, se realizaba una curva de tolerancia a la glucosa de 100 gramos. Tenemos aquí los criterios de Carpenter y Constant, y también tenemos los criterios de los criterios del Grupo de Datos Nacional de Diabetes, en el cual pues veamos cuáles son las diferencias. Se daba la carga de glucosa de 100 gramos y se hacían 3 determinaciones. 4, la basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y en este caso también, pero vean cómo los valores de glucosa pues eran un poquito más elevados, y aquí debían estar presentes 2 puntos para considerar que la paciente presentaba diabetes gestacional. Posteriormente, pues ya hubo un consenso, se tomaron algunos resultados de un estudio que es el estudio APO, que tiene que ver con efectos adversos a nivel perinatal de la hiperglicemia, en el cual, bueno, ya se utilizaron los nuevos criterios para la diabetes gestacional basado en la Asociación Internacional de Diabetes de las Comisiones del Estado de Embarazo. Y entonces, bueno, ellos ya tomaron en cuenta, o lo que se realiza actualmente es una curva de tolerancia a la glucosa, donde se va a otorgar solo 75 gramos de glucosa, y solamente se hacen 3 determinaciones. La basal, que debe estar menor de 92 a la hora, menor de 180, y a las 2 horas menor de 153. Sin embargo, cuando se presentan mayor de este nivel, solo un punto se va a considerar como diagnóstico de diabetes gestacional. Para el diagnóstico de la diabetes pregestacional o diabetes tipo 2, una diabetes ya manifiesta en el embarazo, se va a considerar la glucosa plasmática en ayuna mayor o igual a 126, no cambia. También sabemos que la ADA, Asociación Americana de Diabetes, aprobó recientemente la recomendación de utilizar la hemoglobina glucosilada para diagnosticar la diabetes, y esto nos va a permitir identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes y sus complicaciones. Ya sabemos que no requiere este ayuno, y refleja el nivel de la glucemia durante un periodo de 3 a 4 meses. Esto pues va a tener una baja variabilidad individual y es un buen predictor de complicaciones relacionadas con la diabetes. También tomamos en cuenta la glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Esto es tomando para diabetes pregestacional o diabetes preexistente o diabetes tipo 2. Aquí les muestro la evolución de los criterios diagnósticos de diabetes gestacional otorgados por la ADA, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Internacional de Diabetes de las Comisiones de Estudio del Embarazo, las cuales son los criterios que vamos a utilizar actualmente. Entonces comparamos en ayuno 92, 1 hora 180 y 2 horas de 153. En comparación al de la ADA, vemos que aquí sus valores en ayunas y después de las 2 horas es de 155. Si ustedes se dan cuenta, no es tanta la diferencia, pero
pues se llegó a este consenso y entonces actualmente utilizamos las de la Asociación Internacional de Diabetes de las Comisiones de Estudios del Embarazo. Los síntomas que van a presentar los pacientes con diabetes gestacional van desde sed excesiva con deshidratación, micción frecuente, infecciones recurrentes que incluyen candidiasis, astenia, dinamia, debilidad, visión borrosa. La diabetes es una de las enfermedades que más repercute durante el embarazo y esto fue demostrado en el estudio APO por sus siglas en inglés, hiperglicemia y resultados adversos del embarazo, donde demostró que el riesgo de resultados adversos tanto maternos, fetales y neonatales se va a incrementar de forma continua en función a la glicemia de la madre entre las 24 y 28 semanas de gestación. Las principales complicaciones que se pueden llegar a presentar por un descontrol metabólico son la macrosomía, que se presenta 6 veces más frecuente en relación a aquellas que no son diabéticas. La hipoglicemia, que está asociada con la hiperinsulinemia fetal, que va a representar la piedra angular de la hipótesis de Pedersen. Las malformaciones congénitas también son la principal causa de morbimortalidad, la embriopatía diabética, la restricción del crecimiento uterino, la cual pues en la diabetes gestacional se ha registrado una mayor incidencia de la misma. Otras alteraciones que podemos llegar a encontrar son el síndrome de distrés respiratorio agudo, esto debido a que hay una producción insuficiente de surfactante, muerte en útero, que es otra de las complicaciones, también es mucho mayor en comparación a las no diabéticas. Entonces sabemos que o debemos de tener presente que estas gestantes presentan un riesgo de muerte fetal 4 veces mayor en relación a las que no son diabéticas. Diabetes mellitus, aproximadamente el 50% de los pacientes afectados por diabetes gestacional va a desarrollar diabetes a los 22 y 28 años sucesivos al parto. Esto va a depender de las diferentes poblaciones. Se habla que en mujeres en población hispana, el 60% va a desarrollar diabetes en los primeros 5 años posteriores al embarazo. Y el riesgo de recurrencia de diabetes gestacional en los embarazos sucesivos es del 90%. También van a presentar hipertensión inducida del embarazo. Esto pues también debemos considerar que puede haber hipertensión crónica pregestacional y que esto se va a considerar antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, pues en realidad sabemos que todo el tipo de hipertensión pues va a ser más frecuente en mujeres embarazadas con diabetes mellitus con diabetes mellitus. ¿Cuáles son las metas de buen control en mujeres embarazadas, ya sea con diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus gestacional? Esto es para tratar de evitar las complicaciones que mencionamos previamente. Pues bueno, la glucosa en ayuno debe estar menor de 95 miligramos, la postprandial a la hora menor de 140 y a las 2 horas de 120, nocturna 80 a 100 y en el trabajo de parto de 60 a 100 miligramos por decilitro y una hemoglobina de 5 a 6.5%. El tratamiento de la diabetes gestacional va a consistir en mantener niveles de glucosa en sangre que disminuyen el riesgo de complicaciones. El tratamiento inicial va a consistir con dieta y ejercicio. La meta de la terapia nutricional va a ser alcanzar valores normales de glucosa, prevenir la cetosis, que la ganancia de pesos pues sea adecuada y obviamente mantener el bienestar fetal. Por esta razón se recomienda una ingesta de carbohidratos limitada a 33 a 40%, con un 20% de proteínas y 40% de grasas.
También es importante adicionar el ejercicio físico, que se ha demostrado que van a mejorar la sensibilidad a la insulina en los tejidos, lo que se traduce en mejores índices de glucemia. La segunda estrategia en la adecuada monitorización glucémica en ayuno y 2 horas después de cada comida. El objetivo de estos tratamientos es alcanzar concentraciones de glucosa en ayuno inferiores a 95 miligramos y postprandiales menor de 140 a la hora y de 120 miligramos a las 2 horas. Esto nos va a reducir el riesgo de macrosomía fetal y el resto de las complicaciones que están asociadas. Los tratamientos que se pueden utilizar farmacológicos son la insulina e hipoglucemiantes orales como son la metformina y la glibenclamida. La insulina en mujeres, en este tipo de pacientes, va a depender de las semanas de gestación. Por ejemplo, aquí mostramos la dosis inicial de 0.5 a 0.7 unidades por kilogramo de la semana 6 a la 18, de 0.7 a 0.8 unidades de la semana 18 a la 26 y de 0.9 a 1 unidades por kilogramo en la semana después de la semana 26. Recordemos que en el segundo y tercer trimestre del embarazo vamos a tener mayor resistencia a la insulina, entonces vamos a requerir mayor dosis y podemos utilizar NPH, aunque también ya está aceptada la utilización de insulina de Temir e insulina glargina. Pero si utilizamos NPH también como les expliqué cuando revisamos insulinas, pues vamos a ir titulando poco a poco de acuerdo a los requerimientos. La finalidad es mantener los niveles de glucosa en ayuno dentro de los parámetros normales. Estas son las metas de la glucemia que ya les había comentado que debemos de mantener. La glibenclamida se puede utilizar durante todo el embarazo. Sin embargo, la metformina se va a utilizar a partir de la semana 22. Las complicaciones de la diabetes gestacional, además de obstétricas, fetales y neonatales, pueden extenderse a la vida posterior de la madre y a la vida pediátrica y que se pueden tener repercusiones en la adolescencia y en la etapa adulta.